Hola, soy Marcos Chicot, el escritor del asesinato de Pitágoras. Aquí podemos ver la portada original del ebook en español. Este vídeo lo estoy grabando para explicar un elemento que aparece en la novela, que es el método para calcular el número pi utilizando el teorema de Pitágoras. Este elemento tiene una importancia en la trama, es determinante para ciertos conflictos, para resolver ciertos crímenes, etc. No voy a desvelarlo aquí. Y el vídeo creo que no es, debo decir que puede resultar un poco arduo, un poco pesado para quien no sea aficionado a las matemáticas. Es decir, no es para todos los lectores, si no os gustan las matemáticas, yo creo que os puede resultar un poco pesado. Si sois aficionados a las matemáticas, tanto si habéis leído la novela como si no, creo que os puede resultar interesante. Espero que os guste. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Quizás, si pienso que no se ven bien las diapositivas, cuando revise el vídeo, pondré alguna pantalla completa antes de pasar a su explicación. Aquí vemos el número pi, se representa por la letra griega pi. ¿Y esto de dónde viene? Pues porque lo popularizó un matemático que se llamaba Euler en el siglo XVIII y utilizó esta denominación, se empezó a utilizar el siglo anterior porque en griego las palabras periferia y perímetro comienzan por la letra pi. De ahí su utilización. El concepto es las veces que el diámetro de un círculo está contenido en su perímetro. Si el diámetro vale 1, el perímetro vale 3,14 y pico. Es decir, el perímetro, si lo estiráramos, sería 3,14 veces más largo que el diámetro. El número pi es muy utilizado y muy necesario en un montón de campos, tanto teóricos como aplicados. En matemáticas, en astronomía, en física. Por eso siempre ha despertado, desde hace miles de años, el interés de muchas de las mentes más brillantes. Sabemos, por ejemplo, que en el año 1800, antes de nuestra era, hace casi 4000 años, un escriba egipcio, se llama Ahmes, calculó 3,16, es decir, llegó a una primera aproximación con un decimal correcto. Hay una referencia en la Biblia, en el libro de los Reyes, que le da un valor de 3. Lo cual era una peor aproximación. Ya hemos dicho que es 3,14. En el siglo III a.C., Arquímedes calculó un valor con un método similar al que vamos a ver ahora. Un valor, él utilizaba un valor superior y un valor inferior, lo que nos daba es un rango, y el punto intermedio de ese rango sería 3,18, también un decimal correcto, pero poco más. En la época de Pitágoras, es decir, finales del siglo VI a.C., también sabían que era 3 y dudaban incluso del primer decimal. No habían descubierto ningún método para calcularlo, como vamos a ver ahora. Este intento de calcular más y más decimales y aproximarse más al número pi continuó a lo largo de la historia. En el siglo III después de Cristo, un matemático chino que se llama Liu Hui, con el método de Arquímedes, llegó hasta 5 decimales correctos. Posteriormente, otro matemático árabe, se llama Madhava, en el año 1400 llegó a 11 decimales correctos, en este caso utilizando series, con un método diferente. Y así prosigue la historia del número pi, al cual siguen dedicando la vida matemáticos, a veces la vida entera, a calcular más y más decimales. Se calculan 30, 50, 100, hasta que llegamos al área de los ordenadores, en la cual se calculan millones y millones de decimales. Todos no se pueden calcular porque son infinitos los decimales, ya que es un número irracional, como diremos posteriormente. A mí también me picó el gusanillo el número pi. Cuando yo tenía 17 años, estaba en una clase de matemáticas y la profesora dijo que en la época de Pitágoras no sabían calcular el número pi y no conocían siquiera el primer decimal. Yo pensé que aquellos hombres, que eran tan listos y habían demostrado y descubierto tantas cosas, quizás sí podían haberlo resuelto, quizás sí podían haber dado con un método, utilizando su tecnología matemática, las herramientas matemáticas de las que disponían, para calcular una aproximación mejor del número pi. Total, que me distraje de las explicaciones, como solía hacer, y empecé a hacer círculos, cuadrados, empecé a buscar un método para calcular de una forma relativamente sencilla el número pi. No lo conseguí, lo intenté mucho, pero me pareció que estaba intuyendo una manera de aproximarme. Al final abandoné aquel intento, pero 14 años después, en el año 2003, me puse otra vez con ello y esta vez sí que lo resolví. Como he dicho, ya se han calculado millones de decimales con los ordenadores, entonces tampoco tenía ninguna aplicación práctica mi pequeño descubrimiento. Total, lo guardé. Me medio olvidé de él hasta que se me ocurrió escribir una novela sobre Pitágoras y su mundo y rápidamente me vino a la cabeza introducir este pequeño descubrimiento como un elemento de la trama.
Vamos a ver el siguiente elemento. Hemos visto el número pi, vamos a hablar ahora del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo que nos dice es que en un triángulo rectángulo, es decir, en un triángulo en el cual uno de sus ángulos es recto, mide 90 grados, el cuadrado de la hipotenusa, que es como se llama al lado más largo del triángulo, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, los lados cortos del triángulo. Aquí lo vemos expresado de forma algebraica y aquí lo vemos expresado de forma geométrica. Y esto además nos demuestra de una forma muy interesante la relación entre el mundo de los números, que en principio se consideraba más un mundo ideal, un mundo abstracto, está relacionado con el mundo real, el mundo espacial, el mundo de las superficies, el mundo geométrico. Si ponemos un ejemplo, si este valor es 3 y este valor es 4, sabemos que este valor es 5, ya que 3 al cuadrado es 9, el cuadrado del cateto corto de valor 3 es un cuadrado de valor 9, 9 unidades cuadradas de superficie tendría. Si este vale 4, este valdría 16, 9 más 16, 25. Si esto es 3, 4 y 5, esto es 9, 16 y 25. Este trío de valores se conoce desde hace miles de años, igual que otros tríos de valores, pero en concreto al 3, 4, 5 se le llamaba triángulo sagrado egipcio y se utilizó, por ejemplo, estas proporciones para la construcción de la pirámide de Kefren. También lo utilizaban los agrimensores egipcios, que eran las personas encargadas de medir las tierras cuando había inundaciones en el Nilo. Pues estas personas con el valor 3, 4 y 5 hacían unas escalas, unas escuadras enormes con cuerdas y volvían a restaurar las fronteras, las lindes que se habían perdido entre los campos. Decían, bueno, sabían exactamente cómo hacer enormes escuadras con ángulos rectos. Si una valía 3 y 4, cuando la otra valía 5, ya sabían que tenían un ángulo recto y así reconstruían las fronteras entre los campos. Lo que hizo Pitágoras, la genialidad del teorema, es demostrar que esto se cumple siempre y no en casos concretos como el 3, 4, 5. Nos interesa darnos cuenta de que, aparte de calcular el valor de la hipotenusa, partiendo de dos catetos, podemos calcular el valor de cualquier cateto partiendo de la hipotenusa y el otro cateto. Es decir, si conocemos el valor de dos de los lados del triángulo, cualquiera de los dos lados, obtenemos inmediatamente el valor del tercer lado. Esto vamos a ver que es interesante, que es importante para el método de calcular el número pi. ¿Cómo empecé yo a desarrollar el método? ¿Qué es lo que se me ocurrió? Partir de un círculo, inscribir en él un cuadrado e ir duplicando el número de lados del cuadrado. Si giramos 45 grados el cuadrado, que es como lo utilicé yo para trabajar, vemos que si el diámetro del círculo vale 1, por lo tanto su perímetro es pi, la diagonal del cuadrado también vale 1. El radio valdría 0,5. Si el diámetro vale 1, el radio vale la mitad, 0,5. Y si esto es 0,5 y 0,5, por el teorema de Pitágoras obtenemos rápidamente el valor del cuadrado. La cuestión, la clave aquí es poder calcular siempre el valor del lado del polígono, tenga el número de lados que tenga, porque siempre vamos a saber el número de sus lados. De forma que iremos haciendo una aproximación al duplicar los lados cada vez más parecida al perímetro del círculo. Como vemos, un cuadrado se parece poco a un círculo, pero un octógono ya se parece más. Por lo tanto, su perímetro tendrá un valor más parecido al perímetro del círculo. Como digo, si el diámetro del círculo es 1, su perímetro es pi. Por lo tanto, el perímetro del polígono se irá aproximando al valor del número pi según duplicamos el número de sus lados. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Aquí pongo en pequeño el círculo con el cuadrado inscrito porque vamos a trabajar solo en uno de sus cuadrantes. Como es simétrico, el valor que nos dé uno de sus lados es el mismo valor que el resto de sus lados. Entonces, vemos aquí en grande el cuadrante, lo que queremos es calcular el valor del lado. Cuando lo tengamos, lo multiplicamos por 4, el número de lados del cuadrado, y obtendremos el valor del perímetro del cuadrado, que será una aproximación al número pi. Como decía, si sabemos que esto es 0,5 y esto es 0,5, es decir, los dos catetos del triángulo rectángulo, inmediatamente calculamos el valor del lado. El valor del lado es radio de 2 partido por 2, que es 0,70. Lo multiplicamos por 4 y el perímetro del cuadrado es 2,82. Esta es la primera aproximación que tenemos al número pi. No es muy buena aproximación, que sabemos que es 3,14, pero vamos a ver qué ocurre cuando duplicamos y convertimos el cuadrado en un octógono. Necesitamos el valor del lado del octógono. Lo multiplicaremos por 8 y tendremos una estimación, esperamos que mejor, al número pi.
¿Cómo calcularlo? Ya no se obtiene de forma inmediata. Ya no tenemos solo dos valores y calculamos la hipotenusa. Voy a poner el texto, tal como lo pongo en la novela, difícil de comprender, por eso dije que haría diagramas y enseñaría este vídeo para explicarlo, del método. El texto es este, no lo voy a mencionar ahora mismo, lo voy a mencionar sobre el diagrama que hemos visto antes, pero dibujando dos triángulos rectángulos dentro de él. Al dibujar los triángulos en el diagrama se va a entender mucho mejor la explicación. Buscamos el valor del lado del polígono y nos damos cuenta de que es la hipotenusa de este triángulo, cuyo cateto largo es la mitad del lado del polígono anterior y cuyo cateto corto es la diferencia entre el radio, cuyo valor conocemos, y este segmento, que a su vez es el cateto largo de un triángulo cuyo cateto corto es la mitad del lado del polígono anterior y cuya hipotenusa es el radio. Es decir, en este triángulo rectángulo conocemos dos lados. El cateto corto, la mitad del lado anterior, y la hipotenusa. Por lo tanto, tenemos el valor, según el teorema de Pitágoras, del cateto largo. Se lo restamos al radio, cuyo valor también conocemos, y obtenemos el valor del cateto corto. Y como también tenemos el valor del cateto largo de este triángulo, inmediatamente obtenemos la hipotenusa, es decir, el valor del lado del polígono duplicado, del octógono en este caso, que es 0,38. Lo multiplicamos por 8, el perímetro es 3,06, que es una aproximación no muy buena, pero ya es mejor que la que teníamos con el perímetro del cuadrado. Vamos a ver qué ocurre si seguimos duplicando los lados del polígono. Ahora, en vez de un polígono de 8 lados, vamos a buscar el perímetro del polígono de 16 lados. ¿Cómo calculamos el lado del polígono de 16 lados? Igual que hemos hecho antes, si dibujamos dos triángulos rectángulos, vemos que el lado que buscamos es la hipotenusa de este triángulo, conocemos el cateto largo, es la mitad del lado anterior, y el cateto corto es la diferencia entre el radio, y este segmento, que es el cateto largo de un triángulo rectángulo, cuyo cateto corto es la mitad del lado, y cuya hipotenusa es el radio. Despejamos, obtenemos un valor de 0,19 para el lado del polígono de 16 lados, multiplicamos por número de lados, 3,12 su perímetro. Una aproximación mucho mejor al número pi, ya coincide también en el primer decimal. Si seguimos haciendo esto, una y otra vez vamos a ir obteniendo aproximaciones cada vez mejores al número pi. No voy a seguir dibujando diagramas, vamos a verlo ya en una tabla general. Llegamos a 13 duplicaciones, un polígono de 32.768 lados, 2 a la 15, que ya nos da un perímetro cuyos 8 decimales coincide con los 8 primeros decimales del número pi. Esta sería la formulación matemática, quizás no es muy correcta, ya he dicho yo no soy matemático, solo soy aficionado a las matemáticas. Pi sería el límite cuando n, que es el número de pasos de esta secuencia de duplicaciones, tiende a infinito de 2 elevado a n más 1, y esto sería el número de lados del polígono, y esto sería el valor del lado del polígono. Raíz de 1 medio menos la raíz de 1 menos el lado al cuadrado del paso anterior, de la duplicación anterior, partido toda esta raíz por 2. Si en vez de partir de un polígono o de un círculo de diámetro 1, partimos de un círculo de diámetro 2, realmente es lo mismo, la fórmula sería la misma, pero la apariencia sería un poco diferente, y cuando vamos calculando el perímetro de los diferentes polígonos, obtenemos este resultado. Para el perímetro de 4 lados, es decir, del cuadrado, el resultado es 2 raíz de 2. Esto es 2 raíz de 2. Para el polígono de 8 lados, su perímetro sería esta fórmula, 2 cuadrados, raíz de 2 menos raíz de 2, que da este resultado. Y así vamos viendo polígono de 16 lados, este es su perímetro, perímetro del de 32 lados, y vemos que la fórmula lo que hace es añadir cada vez más raíces cuadradas, se van sumando aquí una y otra vez hasta el infinito. Me parece que esta expresión queda mucho más bella, más estética desde un punto de vista matemático, y por eso quería mencionarla. Me parece curiosa. Y doy las gracias desde aquí a Luis Fernández González, un lector que me escribió a través de la página web haciéndome notar cómo quedaba esto a partir del diámetro de valor 2. Desde aquí las gracias y el reconocimiento. El personaje que descubre este método en la novela lo tendría muy complicado. Todos estos cálculos, que nos resultan relativamente sencillos de hacer, sobre todo con ordenadores, claro, pero también sin ordenadores podríamos hacerlos, aunque más farragoso, en aquella época serían mucho más difíciles, porque ellos no utilizaban nuestros números, no tenían nuestro sistema decimal.
y no conocían tampoco los decimales. Ellos lo que conocían eran números enteros positivos y los expresaban a veces como forma de lo que llamaríamos fracción, que ellos llamaban la razón entre un número y otro. Por ejemplo, para ellos 1,5 sería la razón entre el número 3 y el número 2. 3 partido por 2, 1,5. Pues ellos siempre lo expresaban todo como razones. De hecho, creían que los números y que en general el mundo pues, se podía encontrar siempre en todas las magnitudes una razón, una relación entre las diferentes magnitudes, los diferentes tamaños, volúmenes, etc. Siempre una relación exacta. Creían que siempre existía esa relación. Siempre encontrarían un mínimo común divisor. La aparición de los números irracionales para ellos fue un gran trauma. De hecho, paralizó prácticamente la investigación matemática durante casi 50 años. Los irracionales son aquellos números que no pueden expresarse como razón de dos números enteros positivos. Es decir, no se pueden expresar como una fracción. Y por lo tanto, una de las consecuencias es que tienen infinitos decimales, como el número pi, la raíz de 2, etc. Bueno, lo que hace este personaje es darse cuenta de una curiosidad que le permite no tener que hacer todos estos cálculos, potencias, raíces, sobre todo a partir de un cierto punto en el cual se va complicando la cosa. Se da cuenta de que al pasar del perímetro del polígono de 4 lados al perímetro del polígono de 8 lados, el incremento es 0,24 centésimas, o como lo expresara él. Y al pasar del perímetro de 8 lados al de 16 lados, el incremento es 0,6. Y para el siguiente el incremento es 0,15. El incremento cada vez es 4 veces menor, 24, 6, 1,5. Esto se sigue cumpliendo, de hecho es 4 veces menor y unos decimales, los decimales también son cada vez 4 veces menor, y llega un momento en el cual él, en vez de seguir haciendo las duplicaciones, que le obligan a calcular el valor del lado y por lo tanto hacer raíces y potencias, lo que hace es, simplemente a la aproximación anterior, le suma la cuarta parte de la diferencia con el paso anterior. Es decir, para llegar al polígono de 512 lados, lo que hace es, coge la diferencia entre el de 256 y el de 128, la divide entre 4 y se le suma el de 256. Y obtiene así una aproximación del de 512. Vuelve a hacerlo, la diferencia entre estos dos, la divide entre 4, se la suma y obtiene esta. La diferencia entre estos dos, la divide entre 4, se la suma este, obtiene esto. Y así llega a otra aproximación por otra vía mucho más rápida, simplemente tiene que restar, divides entre 4 y sumas. Una aproximación al polígono de 32.768 lados no es exacta, pero lo suficientemente precisa como para que el valor del perímetro también coincida en los 8 primeros decimales con el valor del número pi. Esto es una curiosidad, me parece interesante, si alguien quiere indagar más sobre ella y por qué se produce, le invito y si descubre algo interesante y me lo cuenta, pues te lo agradeceré. Como decía, estas personas, los griegos antiguos, tenían que calcular también las raíces. Ellos no conocían un método de cálculo de raíces. Lo que tenían eran, como teníamos nosotros hace 100 años, tablas para multiplicaciones, potencias, raíces, etc., solo con aproximaciones. Como el personaje de la novela tiene que ser capaz de llegar a estas aproximaciones, aparte de tener una mente prodigiosa que le permite hacer unos cálculos rapidísimos, etc., necesitaba un método. Entonces, me puse a intentar buscar un método para calcular raíces partiendo de fracciones, es decir, sin tener un sistema como el nuestro, decimal, nos permiten decimales, nos permite una notación posicional, unos cálculos rápidos. Pensad, por ejemplo, en los números romanos. El 1 es un palito, una i, el 5 es una v, el 10 es una x, etc. La expresión de un número romano ya es farragosa. Sumarlos, no puedes sumarlos diciendo las unidades más las decenas más las centenas. No lo hacían así, multiplicarlos complicadísimo. Con los griegos ocurría algo similar. Y para las raíces también. Entonces, partiendo de las fracciones, es decir, de la razón entre dos números, ¿cómo podían calcular las raíces? Bueno, pues llegué a un método que voy a explicar y que me parece también interesante. Método de cálculo de raíces utilizando fracciones. Lo primero que necesitamos es la raíz de 2. Sabemos ahora que es 1,41, 42, 13,56, infinitos decimales. Busqué con los 10 primeros números aproximaciones, haciendo fracciones, haciendo la razón entre dos números del 1 al 10, que nos lograra una aproximación a la raíz de 2. Me di cuenta de que 7 partido por 5 era una buena aproximación. Si lo elevamos al cuadrado, daría 49 partido entre 25. Estaríamos a solo un 25avo de 50 partido entre 25, que es 2. Por lo tanto, la raíz de 49 de 25, es decir, 7 quintos, sería una buena aproximación a la raíz de 2.
Ocurre lo mismo con 10 séptimos. El cuadrado de 10 séptimos es 149avos. Está a 2,49avos por encima de 98 partido por 49, que es 2. Por lo tanto, la raíz de 100 partido por 49, es decir, 10 séptimos, sería una buena aproximación por encima a la raíz de 2. Y se me ocurrió que hallando el punto intermedio, ya que había una diferencia similar por debajo y por arriba, lograría una aproximación mejor a la raíz de 2. Con lo cual, sumé las dos fracciones, la dividí entre 2, para hallar el punto intermedio, también como fracción, y obtuve 99 partido por 70. Si vemos 7/5 nos da un primer decimal similar o igual a la raíz de 2. 99 partido por 70 nos da un resultado cuyos 4 primeros decimales son iguales a la raíz de 2. Esta aproximación es rapidísima. De una forma relativamente sencilla se obtiene una aproximación rapidísima. Con fracciones se puede ver que si elevamos al cuadrado 99 partido por 70 nos da 9.801 partido por 4.900. Estamos solo a un 4.900avo de 9.800 partido por 4.900, que sería la raíz de 2, sería 2. Con lo cual esto sabemos también simplemente viendo la fracción, haciendo este cálculo, que es una muy buena aproximación a la raíz de 2. Es decir, el método funciona. El método es a partir de una fracción obtenemos el doble de su inversa y hallar la semisuma. Me di cuenta de que 7/5 lo invertimos es 5 séptimos, lo multiplicamos por 2 y son 10 séptimos. Con lo cual el método es este, lo volvemos a aplicar a 99 partido por 70, lo invertimos, 70 partido por 99, lo duplicamos, 140 partido por 99, lo dividimos entre 2 para hallar el punto intermedio. Esta es la fracción resultante que ya nos da 8 decimales correctos de la raíz de 2. Este método realmente resulta prodigioso, resulta casi increíble lo rápido que te aproximas en cada paso a más y más decimales de la raíz de 2. Y este método hubiera estado a su alcance. De hecho, un poco para mi desilusión, descubrí que ya había un método similar a este, que es el llamado método babilónico, por el cual hacían aproximaciones a las raíces cuadradas. Vamos a ver otra derivación de este método. Lo que vemos aquí es un poco una forma geométrica, una forma espacial de expresar y de comprender este método. Si cogemos un número a partido por b, expresado como la razón entre dos números enteros, y calculamos el doble de su inversa, lo ponemos en otro eje, vemos que construimos un rectángulo cuya base es a partido por b y cuya altura es 2b partido por a. Multiplicamos base por altura y obtenemos el área del rectángulo. Si despejamos, quitamos las b's, las a's, sabemos que el rectángulo vale 2. Si proyectamos en el eje de las x para tener en el mismo eje el valor del doble de la inversa y obtenemos el punto intermedio entre las dos fracciones, a partir de él construimos otro rectángulo con el doble de la inversa para que su resultado sea 2, su valor sea 2, y ese rectángulo vemos que se parece más a un cuadrado. Bueno, el rectángulo dando pasos será cada vez más parecido a un cuadrado. Los lados cada vez serán más parecidos a la raíz del número que estamos buscando. En este caso es 2. Lo pongo en rojo para que se vea también que podemos poner, por ejemplo, en vez de un 2, un 3. Hacemos el triple de la inversa y lo que obtenemos es el número 3, el valor 3. Es decir, con este método podemos calcular no solo la raíz cuadrada de 2, sino la raíz cuadrada de cualquier número. Poniendo aquí cualquier número, nos vamos aproximando al valor que queramos. Y derivando un poco este método, podemos obtener también raíces cúbicas. Dos de los lados los obtendremos con raíces cuadradas, el tercero cualquier número, obtenemos el punto intermedio dividiendo entre 3. Bueno, es una derivación que yo, por curiosidad he estado practicando un poco con ella, pero simplemente mencionarla que se puede calcular la raíz a cualquier potencia de cualquier valor partiendo de fracciones con este método. Bueno, espero que os haya resultado interesante. Ya hemos explicado, ya hemos visto cómo calcular el número pi utilizando el teorema de Pitágoras. Muchas gracias.